Supercrack Estrella presenta Ángeles Caídos Leviatán en el Monte Sinaí. Misterios del bíblico Monte Sinaí. Imágenes extraordinarias de un esqueleto gigante han sido captadas desde la vista satelital de Google. De confirmar el hallazgo se podrían confirmar algunas de las historias bíblicas relacionadas con animales gigantescos. El enorme objeto, parecido a un esqueleto, es muchas veces más grande que cualquier esqueleto conocido hasta el momento y está a 1 milla de la montaña Jabal al-Laus, en Arabia Saudí. Jabal al-Laus es una montaña que unos creen es el mítico monte Sinaí bíblico, pero está en un área limitada a civiles y turistas. Referencias bíblicas a la ubicación del mítico Leviatán podrían apuntar estos restos a la legendaria criatura. Muy cerca de este monte Sinaí, que podría ser la montaña de Jabal al-Laus en Arabia Saudí y donde están los restos del Leviatán, está el Golfo de Aden donde encontramos al Leviatán vivo en el mar. Gracias al Google Earth podemos ver al Leviatán en el Golfo de Aden, que está muy cerca de la montaña Jabal al-Laus. Han sido captadas unas imágenes de un esqueleto gigante desde el satélite de Google. Si este hallazgo se confirma, podríamos estar ante una de las historias bíblicas que están relacionadas a animales gigantescos, lo que confirmaría las escrituras. Se encuentra a 1 milla de la montaña Jabal al-Laus, Arabia Saudí. Esta montaña para muchos es el mítico monte Sinaí bíblico, aunque está en un área inaccesible para turistas y civiles. En algunas referencias bíblicas, la ubicación del mítico Leviatán podría apuntar a este esqueleto. Estaríamos ante la legendaria criatura. No entiendo mucho de Google Earth, creo que hago como muchos usuarios, que nos limitamos a buscar lugares famosos, nuestras casas, sitios que conocemos, etc., por lo que no sé si se puede manipular la plataforma de tal manera que se pueda ver en todo el mundo, y lo que no creo es que si es así, Google lo permita. Lo que sí que es cierto, es que estaríamos ante un descubrimiento sin precedentes. Lo cierto es que la montaña Jabal al-Laus está cerca del portal dimensional que hay abierto en el Golfo de Aden. Allí encontré, gracias al Google Earth, un Leviatán que sale de un portal abierto en el mar. Por este portal entra el Leviatán. Dejo imágenes, también dejo imágenes del Leviatán donde se pueden ver los huesos en la montaña Jabal al-Laus. Al ver la película Los 10 Mandamientos uno siente admiración por la prodigiosa obra cinematográfica que nos dejó el séptimo arte, una historia de lucha y superación, de libertad, de religiosidad, de fe, pero, ¿nos hemos detenido a pensar en la certeza sobre los lugares que nos muestra? La huida del pueblo hebreo de Egipto está geográficamente situado. Su vagar 40 años por el desierto parece también localizado en la península de Arabia, y cuando Moisés recibe los 10 mandamientos lo hace en la cumbre del monte Sinaí. ¿Sabemos dónde está ese monte Sinaí? Yahvé entregó las tablas de la ley a Moisés, grabadas a fuego, la palabra de Dios, sus mandamientos. Sin embargo, no sabemos dónde está. Se cree que podría ser la montaña de Jebel Musa por la descripción del granito rojo, pero los expertos no se ponen de acuerdo en torno a su ubicación exacta. Jebel Musa es identificado el monte Sinaí bíblico en el siglo IV, y allí se erigen numerosos templos y oratorios. Otra pista nos la ofrece el pasaje en el que se nos narra cómo la gloria de Yahvé incendió la cumbre de esta montaña y llenó de resplandores el cielo. Así pues, el monte Carcom en el árido desierto de Negev es el segundo lugar que se da para esta reliquia natural. Fue el italiano Emanuele Anati quien en 1955 encontró grabados de más de 3 milenios en el Carcom y creyó que había, por fin, encontrado el mítico monte, pero las investigaciones posteriores arrojaron luz al asunto, demostrando que las faldas del Carcom habían estado habitadas. No obstante, es otra de las posibilidades ciertas para el Sinaí. Del monte Sinaí también nos hablan importantes historiadores y cronistas de la época. Flavio Josefo en Antigüedades Judías, libro 2, capítulo 12. Acampó en la montaña llamada Sinaí, dirigiendo a las multitudes para alimentarlas allá. Está en la más alta de las montañas del lugar, y la de mejor pasto, pues la hierba es buena. Y no había sido comida antes, a causa de la opinión que tenían los hombres de que Dios moraba allí, y los pastores no osaban subir hasta el lugar. Acab, rey de Israel, en el relato sobre el viaje de Elías. Y él se levantó, y comió y bebió, y caminó con la fuerza de esa comida 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios en el Nuevo Testamento. Por esto Agar es monte Sinaí en Arabia. Gálatas 4:25. El volcán Al-Badr al sur de Arabia es otra ubicación, en este caso expresada por el profesor Humphreys. De ello se hace eco en su obra de Miracles of Exodus, apoyándose en hechos descritos en el Éxodo. Otros abogan por la ubicación en el monte Asesh el Talif, cercano a Israel por su parecido con la descripción bíblica.
Jabal al-Laus es el nombre del pico más alto de Arabia y allí creen los investigadores Larry Williams y Bob Cornuke que se encontraría el bíblico monte Sinaí. Allí encontraron pinturas en los que se representaba al becerro de oro adorado en la pérdida de la fe durante la espera que condujo a la baja de Moisés con las tablas de la ley. Así en el Génesis, capítulo 32, se dice: volvióse Moisés y bajó de la montaña cuando estuvo cerca del campamento, vio el becerro de oro y las danzas. Y encendido en cólera, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Igualmente se encontraron 12 estelas que simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Además, la cumbre del Jabal al-Laus está quemada, calcinada con estratos de siglos de antigüedad, siendo visible desde la lejanía su cima negra. Además, el investigador Ron Wyatt encontró en torno al Jabal al-Laus 12 columnas, como las que se describían que Yahvé ordenó poner en torno al monte Sinaí en el Antiguo Testamento. Su suelo es granítico como el del Sinaí bíblico, y se encontró una roca como la del Orbe así como los vestigios de un viejo arroyo subterráneo, todo ello coincidente con el relato bíblico. Paradójicamente este monte Sinaí, este monte de paz y religión es hoy una zona fuertemente militarizada. En el monte Sinaí tenemos la primera referencia a un ovni cuando dice el Éxodo 24:16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Una de las primeras menciones sobre la posible aparición de objetos voladores de difícil definición es en el Éxodo 13:21-22, donde una columna de nube, o humo, se convierte en fuego para conducir al pueblo de Moisés. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Esta misma columna se interpone entre los egipcios y los israelíes para proteger a los segundos. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó, e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos, se apartó, y se les puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. E iba Yahvé al frente de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Si se compara con los textos ufológicos en la actualidad, resultará particularmente similar a los no identificados en forma de nube cuando no son realmente eso. Nubes como efecto camuflaje. Yahvé irían en una nave descrita como una columna muy propias de las descripciones de las llamadas naves nodrizas o cilindros de nuestra época, de ellas saldrían potentes focos de luz. Éxodo 14:19-20. Se levantó el ángel de Yahvé que marchaba al frente del ejército de Israel, y se puso detrás de ellos. Se levantó también la columna de nube de delante de ellos y se colocó a la espalda, intercalándose así entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelíes. Era nube y tinieblas, por una parte, y, por la otra, iluminaba la noche, de modo que no pudieron acercarse aquellos a estos en toda la noche. En este pasaje se describe el momento en el que dos objetos guían al pueblo de Israel e incluso lo protege, una con forma de columna y otra en forma de disco, una en vanguardia y otra en retaguardia, como si de una disposición militar en escolta se tratara. Estas luces y misteriosos objetos protegieron a los judíos del avance y ataque egipcio. Éxodo 24:15-18. Subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró en la nube y subió al monte, y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En este pasaje se describe como algo, una nave, se posa sobre el monte Sinaí, desciende sobre él e incrementa la luz que emite. Moisés accede a la nave y es transportado hasta la cumbre del monte donde permanece por un largo periodo de tiempo. Está claro que hace unos 3500 años no se contaba en la Tierra con los conocimientos científicos, o la tecnología que nos permite explicar hoy ciertos hechos relatados en la Biblia. Hacia el siglo 8 a.C., Moisés, el primer legislador de la historia, recibió los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Son leyes universales, para todos los países, para todas las sociedades, para todos los tiempos.
En la época de Moisés, Jehová le entrega en el monte Sinaí, supuestamente, las tablillas de la ley, los 10 mandamientos. Estos son, sobre todo, leyes morales que sintetizan las normas básicas para la convivencia humana. Eso es lo que dice la historia oficial que se nos enseña institucionalmente, pero al estudiar la historia real resulta que Jehová, que no es el demiurgo en sí, sino su manifestación a través de una raza que lo representa, le entrega a Moisés, no en el monte Sinaí sino en otro lugar al que fue llevado, el código de algoritmos de manipulación de la octava del demiurgo, conocido con el nombre de Cábala o Kabbalah. Desde ese momento el pueblo elegido para mantener la octava en curso, pasó de Egipto a Israel. De este modo, las religiones del demiurgo, esos 10 mandamientos inventados para la manipulación y organización del hombre, no son realmente lo que le fue entregado a Moisés en el monte Sinaí. En ese entonces, junto con el código de algoritmos de 10 esferas, la Cábala, fue recibido, aceptado y firmado el primer acuerdo de colaboración entre humanos y extraterrestres, conocido por los oscuros como el Pacto. En la época de Moisés, Jehová le entrega en el monte Sinaí, supuestamente, las tablillas de la ley, los 10 mandamientos. Estos son, sobre todo, leyes morales. Esto lo podemos constatar a través de la historia y además está escrito en la Biblia. En varios párrafos de este libro se da a entender que fueron visitados por ángeles que bajaban de los cielos. También se habla de carro de fuego, torbellino, rueda llameante y otros. La pregunta es si eran ángeles o ángeles caídos, y hay una gran diferencia entre los unos y los otros. Los ángeles son los enviados de Dios, mientras que los ángeles caídos son los enviados de Satanás, que fue realmente lo que ocurrió en este monte. Lo que está claro que lo que parece estar aquí es el Leviatán, y esto es un demonio según la propia Biblia. Más pruebas de que aquí podrían estar los ángeles caídos, es que en el monte Sinaí estén los restos del Leviatán. Leviatán es el terror de todo marinero desde el principio de los tiempos junto con el Kraken. Esta bestia aparece en el Antiguo Testamento, aunque muy posiblemente tenga un origen más antiguo y primitivo. Actualmente se le asocia que fue un serafín hasta que siguió a Lucifer y cayó del cielo. Representa el pecado de la envidia. Apariencia. Behemoth y Leviatán, acuarela de William Blackett de sus ilustraciones del libro de Job. Es representada como una serpiente marina y terrorífica, y su simple aparición origina tormentas y oleajes de una capacidad destructiva ilimitada. Se la asociaba con Satanás o el diablo, y no es de extrañar ya que sus historias sobre los ataques a embarcaciones y costas eran las más temidas en la antigüedad. Pero Leviatán también era relacionado con el cocodrilo. También es descrito como un monstruo con muchas escamas y muy juntas, que las utiliza como un escudo protector, forma de reptil, dientes muy afilados y de un color turquesa o verde esmeralda. Es muy parecido a un dragón pero sin echar fuego por la boca. Según el judaísmo, Leviatán es un pez monstruo que fue creado al 5º día de la creación y que servirá como banquete para honrar el tiempo que ha de venir. Su piel será usada para cubrir la tienda, donde se disfrutará ese banquete después del Armagedón. Historia. Según la tradición hebrea, el Leviatán es un monstruo marino y representa el mal. Su nombre significa gran pez o serpiente retorcida. En el libro de Job se le describe como una especie de cocodrilo, mientras que Enoch dice que Leviatán y Behemoth son una pareja de dragones, el primero hembra y el segundo macho. Leviatán vive en el mar, mientras que Behemoth lo hace en el desierto. Según los textos rabínicos, Leviatán fue creado el 5º día del Génesis y luego fue sometido por el arcángel Gabriel con ayuda de Yahvé. Algunos dicen que Leviatán tiene varias cabezas, como un dragón pluricéfalo, mientras que otros dicen que en un principio había 2 leviatanes, pero Dios mató a uno porque se dio cuenta que si unían sus fuerzas habrían sido capaces de destruir el mundo. Leviatán es un ser que durante siglos ha sido reconocido como monstruoso y muy aterrador. Una bestia marina que ya fue nombrada en el Antiguo Testamento y muy a menudo se la ha asociado a Satanás, creada por Dios. Hay mucha confusión aquí. El cristianismo también lo relaciona con Adad, Baal, que lucha con un monstruo de 7 cabezas a quien logra derrotar según una leyenda canaanita. También lo interpretan como el símbolo de la oposición de la humanidad hacia Dios. En la época medieval, el monstruo de Leviatán se asimilaba a un demonio acuático que intentaba poseer a las personas y estas eran muy difíciles de exorcizar después. Origen en el Antiguo Oriente Medio. El Leviatán hebreo fue un desarrollo del anterior monstruo marino canaanita Lotan o Litanu, descrito como un sirviente del dios marino Yahvé en el ciclo de Baal, descubierto en las ritas de Ugarit. Los relatos tienen lagunas, no aclarando si algunas frases lo describen a él o a otros monstruos a disposición de Yam como Tunanu, el Tanin bíblico. La mayoría de académicos concuerdan en describir a Lotan como la serpiente fugitiva. Leviatán, amo demonio de los océanos.
considerado como uno de los 7 príncipes del infierno, Leviatán es para muchos intérpretes una forma simbólica del mismo Satanás. Él es el dragón que está en el mar, del que habló el profeta Isaías, la serpiente antigua, el terrible amo demonio de los océanos referido en el diccionario infernal de Collin de Planck, y Leviatán torneado, en espiral, pronunciado como Leviatán en hebreo estándar y como Leviatán en hebreo tiberiano, asociado y a veces hasta visto como un sinónimo del mismo Satanás, es también una bestia marina del Antiguo Testamento y de la tradición judía, pese a que en hebreo moderno su nombre simplemente significa ballena, y pese a ser considerado una mera bestia bíblica por ciertos intérpretes, Leviatán ha sido y será siempre un nombre que en el imaginario popular y en la mente de algunos expertos traiga consigo cuestiones relacionadas con el mal y los demonios. En el cristianismo, Leviatán es usualmente considerado como una forma de Satanás, asociación que en gran parte se debe a que la expresión serpiente antigua se vincula con ambos nombres. Algunos intérpretes han sugerido que Leviatán es un símbolo de la humanidad que se opone a Dios. En este lineamiento teórico, también han dicho que las bestias del libro de Daniel y del Apocalipsis son en realidad seres metafóricos. Por otra parte, y en base a muchos pasajes del Antiguo Testamento, Leviatán ha pasado a ser una representación de las naciones Asiria y Egipto, por ejemplo en guerra contra Israel, por lo que en un segundo plano simbólico Leviatán podría representar al demonio al poderse interpretar a Israel como el pueblo de Dios. El nombre Leviatán aparece varias ocasiones dentro de la Biblia. Isaías 27:1. Este pasaje, al ser vinculado con la descripción que el Génesis hace de Satanás como una serpiente tentadora, ha sido en gran parte el que ha dado origen a la figura del demonio como el gran dragón, como la gran serpiente, como Leviatán. En efecto, a diferencia de otros pasajes bíblicos en que Leviatán parece ser solo el nombre con el que se alude a una gran bestia, aquí sí resulta claro que alude al demonio, al menos simbólicamente, sobre todo teniendo en cuenta que el contexto del pasaje bíblico es un contexto apocalíptico. Por ello sirve citar no solamente Isaías 27:1, sino también Isaías 26:21, citando ambos pasajes, que en la Biblia está uno luego del otro, se tiene este texto revelador. Porque el Señor sale de su morada para pedir cuenta de su iniquidad a los habitantes de la tierra. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada y ya no cubrirá a sus muertos. Aquel día, el Señor castigará con su espada bien templada, a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Salmos 74, 13, 14 y Salmos 104, 25, 26. En el primer pasaje se habla de que el Señor aplastó las cabezas de Leviatán y se las dio de alimento a las fieras del desierto, mientras que en el segundo se dice que creó al Leviatán para jugar con él y se presenta al Leviatán como una bestia marina. Hay quienes han interpretado que el primer pasaje alude a Leviatán como el demonio, pero aquello carece de sentido si se tiene en cuenta que, a diferencia de en el texto de Isaías, en Salmos 74, 13, 14 el Señor ya ha aplastado las cabezas de Leviatán, ya lo ha derrotado, siendo que supuestamente y en concordancia con el Nuevo Testamento es en el día del juicio, tal y como sale en Isaías, cuando el demonio será definitivamente derrotado. Ahora, el pasaje de Isaías también se puede interpretar como una referencia a lo que será, aún no ocurría en tiempos de Isaías, la liberación de los israelitas en Egipto. Y, partiendo de eso, la interpretación que se ha hecho de Salmos 74, 13, 14 sería coherente con Isaías en tanto que se habría escrito luego de acontecida la liberación de los israelitas en Egipto, ya que, según se ve en el libro del profeta Ezequiel, a Faraón se lo nombra como un gran monstruo marino tendido en el Nilo, monstruo que será abandonado a las bestias y les servirá como alimento, tal y como luego el Salmo 74, 13, 14 muestra que se cumplió. De ese modo queda claro cómo las interpretaciones concuerdan si se ve los pasajes como aludiendo al hecho histórico del éxodo israelita. Mas, si se intenta ver a los pasajes como aludiendo a la derrota del demonio, la interpretación solo funciona con el texto de Isaías y resulta forzada en el caso de los Salmos. Por otra parte, en lo que respecta a Salmos 104, 25, 26, a Leviatán allí simplemente se le nombra como monstruo marino. No tiene sentido postular que represente al demonio antes de pelearse con Dios, ya que ese Leviatán que tú formaste para jugar con él va precedido de un allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan, en número incontable, animales grandes y pequeños y, por ende, el contexto indica con toda claridad que Leviatán es solo una bestia entre todos esos animales grandes y pequeños. Job 41,
Algunos eruditos han dicho que el extenso pasaje de Job alude al cocodrilo, lo cual en primera instancia parecería tener sentido si tenemos en cuenta que el leviatán de Job habita en el agua, tiene escamas, piel dura e hileras de colmillos. No obstante, incluso en una versión bíblica tan actual como la Reina Valera 2000, el leviatán de Job es presentado como un ser que no puede vencerse con armas humanas, que su sola visión espanta, que es rey entre los soberbios y que escupe fuego. Entonces, ¿existe alguna especie de cocodrilo que escupa fuego? Evidentemente no, de allí que haya tenido tanto sentido la interpretación hasta hoy vigente de que la bestia referida por Job es el leviatán demonio que todos conocemos, un ser terrible de cuya boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. El demonio leviatán. Se cree que, antes de caer, Leviatán pertenecía a la orden de los serafines, la primera jerarquía angélica de entre las 9 existentes. Así, Leviatán habría estado entre los ángeles de la caridad, entre los seres que están más cerca del Padre y que pasan la eternidad contemplando y disfrutando la belleza del Todopoderoso y cantándole a su gloria sempiterna, mientras esparcen sus rayos de amor sobre la creación. En la demonología medieval algunos creían que Leviatán era un demonio acuático que intentaba tomar posesión de las almas y que resultaba muy difícil de expulsar mediante el rito exorcista. Otros simplemente lo veían como una imagen de Satanás. Para Santo Tomás de Aquino, Leviatán era el demonio de la envidia y, de entre todos los habitantes del Averno, él era el primero en encargarse de castigar a los envidiosos. Según el jesuita Peter Binsfeld, Leviatán es, dentro de los 7 príncipes del infierno, el que representa el pecado capital de los celos, al menos así lo describe dentro de su De Confessionibus Maleficor Mezagarum, libro que es uno de los pilares de la demonología renacentista. Fue publicado en 1589, curiosamente el mismo año que se celebró el Festival de la Bestia del año 1589. Si queréis saber qué ocurrió ese año, ver mi video Catalina de Médicis y Shakespeare en el Festival de la Bestia del año 1589, publicado el 11 de enero del año 2021. Más tarde, Sebastián Michaelis habría de dividir a la élite de los demonios en 3 categorías, poniendo 8 demonios en la primera, 5 en la segunda y 3 en la tercera. Allí Leviatán sería situado en la primera categoría como un demonio caracterizado por atacar las creencias religiosas, por inducir al paganismo, al ateísmo, al escepticismo religioso. Dentro de todo lo que se ha dicho sobre Leviatán, hay algo de suma importancia en tanto que, supuestamente fue dicho por un demonio. De esto nos habló el padre Sebastián Michaelis en sus escritos sobre el caso de posesión de la hermana Madeleine, acaecido en 1647 dentro del convento de Louviers-en-Aix en Provence. Ahí, Sebastián Michaelis nos cuenta que, en el contexto de los exorcismos, el demonio Bablerit, uno de los tantos demonios que poseían a la monja de 18 años, soltó los nombres de los otros demonios que poseían a la monja, dentro de los cuales estaba Leviatán, demonio que, según dijo Bablerit, tendría de enemigo especial a San Pedro, se encargaría de incitar a los hombres a cometer sacrilegios y sería el gran enemigo de los santos. Ya casi dentro de lo que es la actual demonología, en su diccionario infernal publicado en 1863, Collin de Planck nos presentará al alto mando infernal dividido en 5 grupos. El primero, de príncipes y altas dignidades. El segundo, el de los llamados ministros de despacho. El tercero, el de embajadores. El cuarto, el de los encargados de impartir la justicia en el infierno. Y el quinto, el de los encargados de las distintas funciones dentro de la gran mansión llamada Casa de los Príncipes. Dentro de todas esas divisiones, Leviatán se encuentra en el grupo de los ministros de despacho y ocupa la función de gran almirante, dirigiendo la armada del infierno y siendo asimismo el amo demonio de los océanos y el rey de las bestias, títulos de los cuales el primero comporta la cualidad de que Leviatán no puede ser lastimado por arma humana alguna cuando se materializa. Finalmente, de acuerdo a la Biblia satánica de Antoine Sandor Lavey, Leviatán es, dentro de los llamados 4 príncipes de la corona del infierno, aquel que representa al elemento del agua y gobierna el oeste en el infierno y en la tierra, en tanto zona que sufre influencias demoníacas. Al pertenecerle el elemento del agua, Leviatán es asociado con la vida y la creación y, en el marco de los rituales satánicos, se lo representa con un cáliz. La iglesia de Satanás usa, para representar a Leviatán, las 5 letras hebreas dispuestas en las 5 puntas del sello de Baphomet. Las letras deben ser leídas en orden de las manecillas del reloj, comenzando desde la que está en la punta que señala hacia el sur. El nombre se lee como Lvigni, significa Leviatán. Este nombre es mágico y usado en magia negra, se deletrea L-V-I-T-H-N.
Ha inspirado títulos de películas con su propio nombre como Leviatán, El demonio del abismo, 1989, aunque esta cinta no fue directamente sobre exorcismos. Se le menciona en The Last Exorcism, 2010, casi siempre se la atribuye forma humanoide. Leviatán es en realidad un enorme dragón marino con forma de serpiente. Los escritos bíblicos lo citan en ocasiones como demonio y en otras como un simple y molesto monstruo incomprendido. Entramos en este siglo XXI en la época de este demonio, alegoría del Leviatán y del Estado en la obra de Thomas Hobbes. En 1651, Hobbes publicará la que se considera como su obra más importante, titulada Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica o civil. Esta obra proponía una serie de consideraciones que caracterizaban a una república sólida y eficiente en cuestiones de poder, y constituía una forma de reforzar la idea de que la única fórmula capaz de darle fortaleza al Estado es la de la monarquía absoluta. La base alegórica de la idea de Thomas Hobbes provino de la referencia bíblica al capítulo 41 del libro de Job, en el que se hace una amplia y poética descripción de la criatura demoníaca del Leviatán. Entre otras cosas se dice de este monstruo: nadie hay tan osado que lo despierte, quien abrirá las puertas de su rostro. Las hileras de sus dientes espantan, con sus estornudos enciende lumbre. De su boca salen hachones de fuego. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento, las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes, y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra. De su grandeza tienen temor los fuertes, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Esta imagen literaria le da pie a Hobbes para elaborar una metáfora más que interesante sobre la apariencia y fortaleza del Estado. En síntesis, este debe ser tan fuerte como el mismísimo Leviatán, nada puede ni debe estar por encima de él, y desde su inexpugnable superioridad lo debe observar y controlar todo. La república, o el Estado que se asemeja al Leviatán, según Thomas Hobbes, es, en sentido figurado, un hombre artificial, de estatura y fuerzas superiores a las del hombre natural, para cuya protección y defensa fue creado artificialmente por los mismos hombres. Finalmente, para Thomas Hobbes, aun cuando el Estado Leviatán es una figura que debe inspirar temor y admiración, es igualmente una figura creada para la protección de los ciudadanos que conviven en una república, quienes se someten a la renuncia de ciertos derechos por obtener otros en una suerte de contrato social. A la vuelta de la esquina, en este, nuestro siglo XXI, queda por entrever las formas en que los estados nacionales han asumido esta forma teórica y se han constituido en verdaderas máquinas de terror que, lejos de proteger al hombre, lo suprimen en sus libertades individuales básicas en todo el mundo. Este demonio en los cómics es descrito como la organización ya está dejando su marca oscura en Event Leviathan, una nueva miniserie crucial que está lista para cambiar la estructura del DQ para siempre. Los eventos que configuraron la nueva miniserie de Brian Michael Bendis y Alex Maleev se han estado desarrollando en las páginas de Action Comics. Leviathan es una organización criminal mundial que opera en secreto. Sus filas están llenas de asesinos, guerreros superpoderosos y algunas de las mejores mentes científicas del planeta. La organización se vio por primera vez en Batman: The Return de 2010, y su amenaza fue tan grande que resultó en que Batman intensificara seriamente su juego. En este cómics tenemos un mensaje de lo que estamos viviendo en estos momentos de forma real en nuestro mundo, sin duda todo un mensaje oculto al mundo que se nos viene encima. Leviathan está desmantelando algunos de los fundamentos más sagrados del universo DC. Si considerabas que DC tenía demasiadas organizaciones secretas, Leviathan ha encontrado una solución escalofriante para ese problema. Los restos del Leviatán, imágenes extraordinarias de un esqueleto gigante, han sido captadas desde la vista satelital de Google. De confirmar el hallazgo se podrían confirmar algunas de las historias bíblicas relacionadas con animales gigantescos. El enorme objeto, parecido a un esqueleto, es muchas veces más grande que cualquier esqueleto conocido hasta el momento, y está a 1 milla de la montaña Jabal al-Laus, en Arabia Saudí. Jabal al-Laus es una montaña que unos creen es el mítico monte Sinaí bíblico, pero está en un área limitada a civiles y turistas. Referencias bíblicas a la ubicación del mítico Leviatán podrían apuntar estos restos a la legendaria criatura. En fin, amigos de Supercrack Estrella, suscribiros a mi canal.